Este es el quinto video del curso Atención a víctimas del delito y corresponde a la unidad 5, las medidas de reparación integral del daño en caso de abuso policial. Recuerda, los resultados de tus evaluaciones serán registrados de manera que al concluir tu última evaluación serán promediados. La calificación aprobatoria deberá ser mayor o igual a 8. Continúa viendo este video. Bienvenidas y bienvenidos a este quinto segmento. Vamos a continuar el estudio y el análisis de esta tan interesante Ley General de Víctimas. Y vamos a continuar con otro de los derechos, viendo otro de los derechos que tiene la víctima, el derecho a la verdad. Es un elemento importante, es un derecho de toda sociedad y en especial de las víctimas, conocer las causas y consecuencias de la situación de violencia por la cual se generaron daños. En otras palabras, tiene derecho a saber lo que ocurrió, tiene derecho a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, donde sufrió la familia, el delito o bien la violación de sus derechos. Importante, es un derecho que tienen las víctimas, este derecho a la verdad, el derecho a conocer qué pasó. Miren, este derecho se vulneraba terriblemente con el sistema anterior, porque era tan oscuro nuestro sistema de justicia que realmente no se informaba de qué estaba pasando, no se informaba de qué había ocurrido, no se conocía la verdad. La idea aquí es que la víctima conozca la verdad. Y sí, de veras es una tranquilidad para la víctima el conocer, ¿verdad?, qué pasó en la realidad. Bien, siguiente, el derecho a la información. A tener acceso a la información es sumamente importante. Conocer el estado de investigación, ¿verdad?, del caso y participar de forma activa en el proceso. Solicitar y recibir información gratuita, clara, precisa y accesible sobre los derechos. Recibir de forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos y obtener una copia gratuita del expediente. Ojo, obtener una copia gratuita del expediente y de las denuncias que interpone ante cualquier instancia. Esto fortalece lo que ustedes le están diciendo en su IPH cuando le están leyendo los derechos. Porque si no dejan a la víctima en estado de indefensión, ustedes le van a decir, usted tiene derecho a conocer la verdad, usted tiene derecho a la información, al apoyo, a toda esta visión general. Bien, y tiene derecho a recibir documentos, el expediente de forma gratuita y también a recibir la información de su caso. Tiene derecho a que toda la investigación se le esté usted informando. Derecho a la participación. Este derecho es tan importante que en diversas partes de la Ley General de Víctimas se reconoce y se desarrolla. Tiene derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad. Por supuesto, la visión de que yo soy el representante social y de que lo que les decía en los primeros segmentos y de que usted sabe que no tiene nada que ver. Usted mire, yo soy aquí la autoridad y yo investigo. Eso no, eso ya no. Yo tengo derecho a participar activamente, a conocer la verdad y a participar activamente, ¿verdad?, en la búsqueda de la verdad. Bien, siguiente derecho, aparte del derecho a la verdad, el derecho a la información, el derecho a la participación, tengo también derecho a la protección. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Pues en general algunas víctimas de la violencia están en una situación de gran vulnerabilidad, en especial cuando levantan la voz, exigen la verdad y justicia. Es por ello que la protección de víctimas es una obligación del Estado que busque entregar, fíjese, y que busca las garantías suficientes para que no vuelvan a ser objeto de ningún delito o afectación a violación a sus derechos, que se brinde la protección y salvaguarda de la vida y la integridad corporal. Fíjense que aquí hay un caso bien importante que quiero compartirles. Hubo no sé si ustedes recuerdan a Marisela Escobedo.
Ella tenía su hija que se llama Rubí Marisol. Esta persona, pues al final, Maricela Escobedo, fíjense que su hija Rubí Marisol tuvo un hijo, una pareja que se llamaba Rafael Barraza. No sé si por ahí se acuerdan. Esto sucedió en Chihuahua, donde pues este sujeto, Barraza, Rafael Barraza, priva de la vida a esta mujer, a su hija, justamente de esta activista, de Maricela Escobedo. Él confiesa, incluso dice que sí, que él la mató, y dice que la llevó a unos cochineros, dice que la destazó, le intentó prender fuego, y bueno, etc. A pesar de ello, pues no estaba él asistido de un abogado cuando hace esa declaración. Entonces no hay certeza en el juzgador, y el juzgador, siendo el primer caso ahí dentro del sistema en Chihuahua, y el juzgador lo determina su libertad. Esta persona, esta víctima, Maricela Escobedo, empezó a seguir marchando. No sé si recuerdan por ahí las imágenes llevaba una foto de su hija en la parte de adelante y en la parte de atrás, y marchaba, y estaba pues realmente indignada por la resolución esta de los jueces. Pero en una de esas movilizaciones intercambia palabras con un sujeto, y este sujeto la priva de la vida. Aquí estamos hablando de algo importante. Una víctima que no se le protegió el derecho a la protección. No se le preservó el derecho a la protección. Porque, dice, aquí importante, estaba en una situación de vulnerabilidad, por supuesto, porque levantó la voz, porque exigió la verdad, exigió justicia. ¿Y dónde está el derecho a la protección que tenía que dar el Estado? La mataron, igual que pasó con su hija. Después detienen a Rafael Barraza, y se da una historia diferente. Después dicen que él se priva de la vida, pero son cosas ya. Pero lo importante aquí es, ¿dónde está el derecho a la protección? Y ella, no sé si recuerdan por ahí, en estas manifestaciones, hablaba de algo y decía el derecho a la verdad. No quiero que se me viole mi derecho a la verdad, por supuesto. Y el derecho justo a la protección. Bien. Derecho a la reparación integral. Esto es, no solamente, dice, se concluye que una persona ha sido víctima de algún delito o de violación a sus derechos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado de forma integral. Sabemos que es probable que se considere que el daño sufrido nunca podrá repararse. Sin embargo, desde un concepto jurídico, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de hacer todo lo posible para subsanar las afectaciones que sufre, ¿verdad? Se habla de reparación integral porque se tiene que implementar una serie de medidas que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, ¿verdad? Así como las medidas de no repetición, ¿verdad? ¿Cuáles son estas medidas para reparar el daño? ¿Cuáles son estos elementos importantes que compensan el daño sufrido? ¿En qué consiste esta reparación integral? ¿En cuáles son los elementos que puede ser? 1. La restitución. Las medidas de restitución buscan, como su nombre lo indica, restablecer la situación que exista antes de ocurrir los hechos, para que las víctimas puedan tomar o reconstruir su proyecto de vida. Ojo, la reparación integral tiene que ver con restitución. Tengo que volver al Estado, prácticamente, si hay factibilidad, para yo poder restablecer la situación que existía antes de ocurrir los hechos, para yo poder seguir mi proyecto de vida. 2. Rehabilitación. Las medidas de rehabilitación tienen como finalidad
que puedan restablecer tus condiciones físicas o psicoemocionales a través de tratamientos médicos y acompañamiento psicológico. Este es un elemento también para poder reparar integralmente el daño. Y no solamente estamos hablando aquí de recursos, de dinero. Es importante aquí la rehabilitación. Rehabilitación en términos médicos, en términos psicológicos, pero la idea es la rehabilitación de esa afectación que sufrió la víctima. Compensación. Es una medida de carácter económico cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la víctima. Una compensación económica para restituir, ¿verdad? Una restitución económica con el objeto de contribuir al bienestar de la víctima. Satisfacción. Ojo, satisfacción. Persiguen mitigar el dolor, reconstruir la verdad y divulgar la memoria histórica, así como dignificar la memoria de las víctimas. Ojo, se construye, en el caso, por ejemplo, Ciudad Juárez, Campo Algodonero, un monumento en favor de las víctimas, para poder honrar la memoria de estas personas, ¿no? Entonces, es una medida que tiende a satisfacer, más allá de lo económico, a las víctimas. Medidas de no repetición. Son medidas que realiza el Estado para garantizar a los familiares y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no volverán a repetirse. Les decía yo, ejemplo, caso Atenco. En el caso Atenco, ¿verdad?, se da un claro ejemplo donde, ¿verdad?, ya no se va a cometer este tipo de conductas. Bien, obligaciones del policía en razón de las víctimas. Informar a la víctima desde el momento en que se presente o comparezca ante él los derechos. Ojo, ¿qué van a hacer ustedes como policías? Inmediatamente tienen su informe policial homologado. Antes recuerdan que había la famosa cartilla de derechos, pero a veces les decían, ¿le leyó los derechos a la víctima? Pues sí. ¿Y de dónde se los leyó? Ay, caramba, sí es cierto, pues si no traía la cartilla, no. Ahora, ¿de dónde se los leyó? Del IPH, ¿verdad? Justamente del apartado E4, datos del lugar, el traslado y la canalización de la persona entrevistada. Apartado E5, constancia de la lectura de derechos, solo en caso de víctima o ofendido. Constancia de la lectura de derechos. Bien. Obligaciones del policía, entonces, informar a la víctima. Esa es una obligación. Si ustedes fallan a esta obligación, ¿puede generarse una responsabilidad administrativa? Por supuesto, porque es una obligación de un policía. Lo marca la ley general del sistema y lo marca para ustedes incluso las propias disposiciones en materia de seguridad. Permitir la participación de la víctima y de su defensor en los procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como en el ejercicio de su coadyuvancia. Oye, está mi defensor, por supuesto, adelante. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación con el objeto de respetar su derecho a la verdad. Oiga, yo puedo apoyar, por supuesto que sí. Yo puedo proveer, yo puedo dotar, por supuesto, claro. Mantener actualizados los registros, ¿verdad?, en cumplimiento de esta ley. Registro de víctimas, que ustedes tienen que ahora dar inicio a este registro. Por supuesto, lo que tenga que ver con ustedes, ¿verdad? Mantener actualizados, remitir los datos de prueba e informes respectivos con la debida diligencia, bien elaborados. Acuérdense, la cadena de custodia es importante porque es protección a la víctima. Si ustedes hacen una buena cadena de custodia, si ustedes llenan perfectamente su IPH, si el IPH coincide con lo que ustedes rinden como declaración ante el Ministerio Público, están ayudando a la víctima. Porque en muchas ocasiones, y de verdad sucede mucho, el policía, una cosa es la que llena en su IPH y otra cosa es cuando lo entrevista el Ministerio Público lo que dice. Entonces eso es inconcebible, debe de coincidir perfectamente. Colaborar con los tribunales de justicia, ¿verdad? Y así como el Ministerio Público. Bien, ¿qué hace la Comisión Ejecutiva de Víctimas? ¿Ve? Lleva un registro de víctimas, o provee la asesoría jurídica y establece y maneja el Fondo de Ayuda, de Asistencia y Reparación Integral
en este sentido, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Bien, en muchas ocasiones hay muchas malas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, se presenta alguien que perdió a su hija. Ah, no se preocupe, seguramente se fue con el novio. Preséntese en 72 horas, va a regresar. Y son horas fundamentales, ¿no? El Ministerio Público se niega a recibir. Una mujer víctima de violencia doméstica quiere poner una denuncia en contra de su esposo, pero el Ministerio Público se niega a recibir. Señora, váyase, seguramente en la noche ya se arreglará. No se preocupe. Hasta que, ¿dónde está? Pues, se fue con el novio, pero convencidos que la mujer desaparecida se fue con el novio. O una persona víctima de una extorsión quiere presentar la denuncia, pero el Ministerio Público responde que es mejor no interponer la denuncia para evitar cualquier problema. Ojo, ustedes no tienen por ningún motivo, se pelean los esposos, ¿verdad? Golpearon a la mujer, está lesionada. No, mire, lleguen a un acuerdo, de ninguna manera, no pueden ustedes realizar ese tipo de situaciones porque es un impedimento, están violentando los derechos de la víctima. Entonces, hay esas malas prácticas para, en general, obligaciones en general de los servidores públicos con las víctimas, identificarse. Siempre, soy el policía Pedro Escamilla, con placa tal, estoy aquí para ayudarla. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya conocen ustedes, y el conocer conlleva una responsabilidad. Entonces, ni para dónde hacernos. Tratar a la víctima con humanidad, respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. Ojo, esto es importante. Tratar a la víctima con humanidad, con respeto a su dignidad y a sus derechos. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa, accesible sobre los derechos y garantías y recursos que va a tener. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? No obstaculizar ni condicionar el acceso a la víctima a la justicia y a la verdad. Presentar ante el Ministerio Público o en su caso ante los organismos públicos de derechos humanos las denuncias y quejas que el cumplimiento de esta ley provea, ¿no? O reciba. Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas cuando así le imponga su competencia, cuando sea incompetente el servidor público. Realizar los oficios de acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas. Adoptar o solicitar a la autoridad competente de forma inmediata y específica las medidas necesarias para lograr el cese de violación a los derechos humanos denunciados o evidentes. Adoptar y o solicitar a la autoridad competente de forma inmediata y específica las medidas necesarias para lograr el cese de las violaciones a derechos humanos denunciados y evidentes. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes gratificaciones monetarias, en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole. Oiga, sufrió una agresión, sufrió un robo, sufrió un homicidio, y todavía pretendo aceptar dádivas. Esto bueno, está fuera de contexto, ¿no? Sufrió un daño terrible, pues hay que determinar y definir con claridad. Bien, esto es lo que toca. Esto fue lo que tiene que ver, compañeras y compañeros, con la Ley General de Víctimas. Pero ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales habla también en torno a las víctimas. Del artículo 108 al 111, si ustedes lo verifican, si ustedes lo checan, seguramente encontrarán cosas bien interesantes en este sentido. Este ordenamiento materializa aspiraciones constitucionales de protección a la víctima. Ahora sí, recuerden que en segmentos anteriores les había yo comentado que en el 93 se da una reforma constitucional y habla de varios derechos, pero no había un código adjetivo, una ley que hiciera realidad de esos derechos. Ahora sí, lo que establece nuestra Constitución, este Código Nacional de Procedimientos Penales lo materializa en el siguiente sentido.
Establece un catálogo de derechos de la víctima, dentro de los cuales observa el derecho al acceso a la justicia pronta, gratuita e imparcial. Pronta, gratuita e imparcial. Y la prestación de servicios que constitucionalmente tiene derecho. En su calidad deben ser presentados por los servidores públicos con observancia y apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia, eficiencia y con la debida diligencia. El trato debe ser con respeto y dignidad. Les decía yo, perfecto, si hay principios fundamentales también para ustedes que tienen mucho que ver es legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. A ver, legalidad, hacer lo que la ley me permite. ¿Cómo voy a hacer lo que la ley me permite si no conozco con claridad estas leyes que protegen a las víctimas? Por eso, el que los manden a ustedes a un curso es de veras un regalo importante. Y hay ocasiones que dicen, jefe, ¿pero por qué yo voy a ir al curso? Yo me he portado bien, llego temprano, no he faltado. Sí. En otros lugares, ustedes no, ustedes son gente que les gusta venir, que les gusta estar en capacitación seguramente. Entonces, importantísimo esto. Cuando los manden a un curso, vayan al curso, porque esto les va a dar certeza y les va a permitir a ustedes cumplir la promesa que le hacen a su familia. Nos vemos en la noche, nos vemos mañana. El cumplimiento de esa promesa tiene que ver con que ustedes conozcan, sepan, se preparen. Entonces, cuando la Constitución nos señala que ustedes deben de cumplir con estos principios de legalidad, hacer lo que la ley nos determina que hagamos solamente, ustedes como policías solo pueden hacer lo que la ley les faculta que hagan, lo que la fuente del derecho les faculta que hagan. No pueden ir más allá, no pueden hacer más cosas. Ejemplo, están pegándole, están golpeando a una mujer en el interior del domicilio. Y les dice, oficial, ayúdeme, por favor, lo ven ustedes y ustedes dicen, llegan al lugar y alguien que lo saque. Oiga, pero oficial, usted métase. No, espéreme, yo tengo prohibido, yo no puedo pasarme, discúlpeme. Bien, la matan. Es que el Ministerio Público no me dio autorización. Es que fíjense que llamé a mis jefes y me dijo, procede como corresponda. A ver. Entonces, estamos actuando o vamos en el ingreso al domicilio para poder evitar incluso, fíjense, evitar un daño mayor. Incluso si estamos hablando en legítima defensa, por ejemplo. En legítima defensa estamos definiendo y determinando que, por supuesto, no solo debo de entrar al domicilio. Dice el artículo 290, ingreso de una autoridad al lugar sin autorización judicial. Dice, está justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida y la integridad o la libertad de personas, de personal, una o más personas, de libertad personal de una o más personas. Caramba, otra vez. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas. 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si eso no es suficiente, hay una jurisprudencia que es una tesis jurisprudencial. Fíjense, y esto es bien importante, déjenme ver si se las digo por aquí. Fíjense, aquí está miren. Y entonces tenemos que la 2018-698, la tesis, ¿verdad? Esta tesis número, ¿sí?
es de la primera sala. Dice, ojo, intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial, supuestos constitucionalmente válidos en caso de flagrancia. Importante, no deben ustedes no deben llamarle al Ministerio Público, no deben llamarle a su mando, no deben a nadie. Ustedes tienen que resolver, son la autoridad en el momento. Están golpeando a una mujer, vamos, es el caso, es una víctima. Ojo, es el derecho a la inviolabilidad del domicilio no es absoluto, dice esta jurisprudencia. Es constitucionalmente válida la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva, ¿verdad? Sin embargo, es de total relevancia que los operadores jurídicos analicen esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 constitucional. Así solo será constitucional válida la intromisión aludida cuando se irrumpa en el lugar al momento de que en su interior se está cometiendo un delito por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos derivados de una percepción directa que permita considerar razonablemente la posible comisión de una conducta delictiva. Oiga, me están golpeando de manera directa, estoy escuchando ruidos, que me están pidiendo ayuda. Llámenle a mi jefe, a ver qué dice. Por favor. Sí está claro, no hay para dónde hacernos. Cuando después de ejecutado el injusto, en un sitio diverso, el sujeto es perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, se introduce la intromisión debe derivar de la persecución inmediata y continua del presunto responsable. Esto es, cuando se comete un delito, el sujeto va en persecución, ¿verdad? Y se mete al domicilio. En ambas hipótesis, lo determinante para definir la urgencia de modo claro e inaplazable debe de ser porque se quiere evitar la consumación de un ilícito o hacer cesar sus efectos o bien impedir la fuga de quien aparece como responsable. No hay más, o sea, ya clara esta, estoy viendo, estoy persiguiendo y se mete al domicilio. O se quiere dar para impedir la fuga. La jurisprudencia es clara, la corte es clarísima. Entonces, hay una víctima ahí que puede degenerar en un feminicidio. Entro porque estoy percibiendo. La idea es que no se agrave el delito, cesar los efectos. Y aquí no necesito, yo soy autoridad y tengo que ingresar para salvar a la víctima. Casos como esto que les estoy planteando se dan muchas ocasiones por desconocimiento. Bien, también el trato debe ser con respeto y dignidad. Además tiene el derecho a un asesor jurídico y se prohíbe un trato discriminatorio. Si lo requiere, tendrá asistencia de un intérprete a que se le reciban todos los datos, elementos de prueba con los que cuenta, a intervenir en todos los procedimientos penal, a que sean restituidos sus derechos cuando estén acreditados y a que se garantice la reparación del daño, entre otros. El propio Código Nacional de Procedimientos ya está materializando, ¿verdad? Ya está estableciendo con claridad aspectos fundamentales para la víctima. Es sin duda importantísimo esta visión que se tiene en razón de las víctimas. De verdad, el trabajo que ustedes hagan para poder fortalecer a las víctimas va a ser fundamental en el Estado de México. Es el cambio real que no solo el Estado de México de verdad está urgiendo, todo el país. Celebro de verdad cursos de esta naturaleza, porque en muchas ocasiones se dice un curso para el policía, y lo que dice el policía, oiga, mándenme a mí un curso de armamento y tiro, mándenme a mí un curso de técnicas y tácticas. Y este tipo de cursos son fundamentales para su vida profesional, para cumplir esa promesa que le hacen a la familia, decir, nos vemos en la noche. Lo más importante, cuando ustedes se portan el uniforme, primeramente es su vida, su integridad, pero también la vida y la integridad de los demás. Una forma que ustedes van a preservar siempre los derechos es preparándose
es capacitándose. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y celebro de verdad estos cursos por parte del gobierno del Estado de México que se les están dotando. En realidad, este es el cambio verdadero que las policías en México necesitan. Muchísimas gracias y reciban un cordial y fraternal saludo. Has terminado el video 5 de 5 del curso Atención a Víctimas del Delito. Si ya estás listo, responde tu última evaluación. Éxito. Y recuerda, trabajamos con profesionalismo para transformar.